Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Que tengan ustedes muy buenas tardes o buenas noches en algunos lugares. Les habla Walter. Nuevamente para comentar y seguir analizando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es una carta pastoral la cual nos hemos gozado, nos hemos alegrado, nos hemos edificado y nos hemos entretenido. Así que inicio con una oración para poder avanzar con reverencia en la lectura y comentario de esta carta. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente porque nos has dado los medios para poder comunicarnos nuevamente con tantas personas. Gracias por la electricidad, por el agua, gracias por los recursos, gracias, Señor, por los medios que hacen posible poder mantenerse en el aire y seguir sirviendo y trabajando a pesar de todas las limitaciones que hemos tenido. Gracias por la salud y gracias por la vida. Te ruego que en estos momentos, en esta hora que tenemos por delante, puedas acompañarnos, enviando la persona del Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ilumine. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto a analizar y comentar hoy se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Del versículo 14 en adelante. Tendremos como desafío hoy día leer y analizar desde el versículo 14 al 26. Del versículo 14 al 26. Muy buenas noches a Miriancita, que se encuentra presente por acá, y a Mónica, que acaba de llegar. ¡Qué alegría! Mi corazón al ver a Mónica aquí conectada. Mónica, te vamos a poner un 5 porque has fallado varias clases. Así que te vas a sentar ya no en la fila de adelante, sino que te vas a sentar atrás, castigada por desaparecer tantas clases. ¿Ya? De todas maneras, las clases y las transmisiones están en el canal de YouTube La Voz de un Perseguido. Ahí van a encontrar para que se pongan al día sobre los estudios bíblicos que estoy realizando. Recuerden que estoy subiendo distinto tipo de material. Estoy subiendo videos míos antiguos que he tenido en otros canales que me han cerrado y los estoy recuperando y los estoy volviendo a subir a este canal La Voz de un Perseguido. ¿Ok? Porque son recuerdos, son testimonios, es historia del trabajo de este servidor. Así que a las personas que quizás no me conocen o me vienen conociendo recién, para que sepan, digamos, la trayectoria de este servidor, y por eso subo videos antiguos, ¿ok? Porque son antecedentes, es material, ¿verdad? Audiovisual que queda en el recuerdo, ¿vale? Son más de 25 años de servicio en la obra misionera. También estoy subiendo algunos comentarios y reflexiones que no necesariamente son bíblicos, sino que a veces son tomados de otros autores, de experiencias personales, y también lo subo a mi canal. Y también estoy desarrollando series bíblicas como esta, donde escogemos un libro de la Biblia y lo vamos estudiando texto a texto, de una manera distendida, relajada, ¿no es cierto? Donde comparto anécdotas y experiencias personales, pero la idea es profundizar en el texto bíblico y que ustedes puedan tener una explicación más amplia, más profunda del texto bíblico. Ese es mi propósito,
¿ya? Así que para mí es una bendición, es un gusto que esté por acá Miriancita, Mónica, César. Así que bueno, vamos a continuar entonces con la lectura y análisis de esta carta. Estoy en estos momentos en 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2 del versículo 14 en adelante. 2 Timoteo capítulo 2 del versículo 14 en adelante. Pónganse al día, los que no han escuchado las clases anteriores, pónganse al día. Miren, ya vamos a casi por la mitad de la segunda carta de Timoteo. Ya vimos la primera, estamos avanzando con la segunda. No se queden atrás, porque el desafío próximo, se los voy a adelantar, quería que fuese una sorpresa, pero se lo voy a adelantar. Si el Señor permite que terminemos de estudiar Timoteo, las próximas cartas que quiero estudiar con ustedes son 1 y 2 Corintios. Uy, esas cartas sí que van a estar fuertísimas, porque en Corintios hablan de muchos temas. ¿Se acuerdan ustedes de ese famoso tema? Porque las iglesias de Corinto estaban con graves problemas disciplinarios. Había muchos problemas en esas iglesitas y ay, qué dolor de cabeza para Pablo. Así que cuando estudiemos las cartas a Corintios van a aprender un montón de cosas, porque Pablo habla de todo. Habla de las ofrendas, habla del ministerio de reconciliación, habla que somos el templo del Dios viviente, habla de vivir por la fe, habla de perdonar al ofensor, habla de los ministros del nuevo pacto, habla del don de lenguas, habla de la resurrección de los muertos, habla de la preeminencia del amor, habla de los dones espirituales, habla del atavío de las mujeres, habla de la cena del Señor, habla de los derechos de un apóstol, habla de aquellas cosas que son sacrificadas a los ídolos, habla de los problemas del matrimonio, habla de los litigios delante de los incrédulos, habla del ministerio de los apóstoles, habla de hacer colaboradores con Dios, habla de que Cristo es nuestro poder y sabiduría. Oiga, 1 y 2 de Corintios, un abanico de temas tremendos, donde van a aprender muchas cositas. Y les prometo que en esas 2 cartas de Corintios también vamos a encontrar el mensaje de los 3 ángeles. Así que si alguno cree que las cartas de Corintios son algo fome, algo que no reviste mucho interés, está muy equivocado. Si se necesitaron estudiar las cartas de Corintios, ese momento es ahora. Porque justamente la condición de la iglesia es la peor que ha tenido en siglos. Por lo tanto, necesitamos los tironcitos de oreja y las enseñanzas de Pablo referidas a la iglesia de Corinto, porque esos consejos son aplicables hoy día también. De hecho, hace poco conversaba con unos amigos que se escandalizaban, se espantaban por la condición moral en la que se encuentra el mundo actualmente. Es cosa salir a la calle, a una plaza, y usted ve cosas muy raras. Bueno, yo le decía a estos amigos que la culpa la tiene la iglesia. Nosotros somos culpables de la condición en que se encuentra el mundo ahora, por no ser la luz del mundo y por no ser sal de la tierra. Sí, yo soy muy crítico con la iglesia y no me tiembla la lengua para decir las cosas. Bueno, vamos entonces a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Su versión Reina Valera se titula Un obrero aprobado. ¿Vale? Yo quiero decir una cosa aquí. En el espíritu de profecía, bueno, quienes hemos tenido la bendición de leer todos los libros en español, por lo menos los clásicos, porque ahora han sacado resúmenes de resúmenes de resúmenes de resúmenes, pero los libros clásicos, digamos, ¿no? Los libros completos, originales en español, quienes hemos tenido la bendición, la oportunidad de leerlos todos y estudiarlos todos, pues se nos vienen rápidamente a la memoria citas
de la mensajera del Señor cuando estudiamos la palabra de Dios, porque esos libros son maravillosos en el sentido de que amplían los mismos temas que están en la Escritura y los explican en un lenguaje a veces más sencillo del que la versión bíblica nos puede entregar. Y dentro de esos consejos e información que usted encuentra en el Espíritu y Profecía, hay una destinada a aquellos que son obreros y son dignos del salario. ¿Saben ustedes que dentro de esos obreros también pueden encontrarse mujeres? Sí. La autora habla de las instructoras bíblicas, de las maestras bíblicas. ¿Sabían ustedes que los maestros bíblicos, ¿cierto? O como le conocemos tradicionalmente, el instructor bíblico, ¿saben ustedes que también es digno de un salario? Sí. Quien se dedica a tiempo completo a la enseñanza bíblica, sea hombre o sea mujer, es digno de una remuneración, de un salario. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, el título de este apartado dice: un obrero aprobado. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Así que el contexto de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la calidad o la condición o los requerimientos o la idoneidad de un obrero. ¿Quién es un obrero? Bueno, el obrero es un trabajador, esencialmente. Y el trabajador puede desenvolverse en distintas áreas de la obra. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son misioneros, no todos son maestros. Hay distintas áreas, distintos ministerios, distintas operaciones, distintos dones. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos Corintios, los distintos dones, los dones espirituales. Así que cuando hablamos de obrero, estamos hablando de un trabajador y generalmente un trabajador tiempo completo en la obra de Dios. Así que cuidado con confundirse por ahí. No todo obrero tiene que andar viajando y visitando necesariamente. Un obrero, al hacer uso de su don, por ejemplo, de la enseñanza, está trabajando. ¿Recuerden ustedes esa meditación que escribí en mi blog personal, Voz Pensante, donde hablaba de este es mi trabajo? Y me inspiré justamente en un autor cristiano que analizaba, ¿no es cierto?, la vida de Martín Lutero y su estilo de enseñanza o de estudio. Y hay un capítulo dedicado justamente a la labor de él. Y en ese libro el autor citaba las palabras de Lutero. Y bueno, no lo voy a citar textualmente, ustedes pueden leerlo desde mi blog. Busquen ese texto que está ahí, esa meditación que escribí, se llama Este es mi trabajo. También lo pueden encontrar en audio, ¿ok? En audio, ¿cierto? Porque yo hago el trabajo escrito, pero después lo hago en audio. Así que pueden encontrarlo también en audio. Quien quiera los links de esas fuentes, yo le puedo enviar a través de Telegram. Bueno, el asunto es de que Martín Lutero explicaba algo así. Decía, bueno, el obrero que trabaja en la construcción, el carpintero, ¿no es cierto?, usa sus manos, usa herramientas, usa martillo, usa clavos, usa serrucho. El obrero o el campesino que trabaja labrando la tierra, pues toma sol, está muchas horas bajo el sol, a la intemperie, trabajando con la hoz, cortando la maleza. Es un trabajo cansador físicamente, ¿verdad? Y ese obrero es digno de su salario. Ahora, Martín Lutero decía, bueno, yo no trabajo la tierra, yo no soy carpintero, yo no sé usar un martillo, pero Dios me ha dado como herramienta de trabajo mis manos para escribir, mi mente para pensar
y mi voz para hablar. Son herramientas de trabajo. Es un rubro distinto. Quizás no estoy sol a sol transpirando y cortando maleza, pero sí se está haciendo un esfuerzo intelectual. ¿Se dan cuenta? El trabajo digno no está determinado por si sudas más o sudo menos, si tomo sol o no tomo sol. ¿Se dan cuenta? Si me canso más o me canso menos. El obrero está determinado por el tiempo que dedica a servir, a realizar labores, a dedicarse y usar sus herramientas de trabajo. Y Martín Lutero decía, es más, el trabajo que hago yo, decía él, de usar el cerebro, los dedos para escribir y la mente para pensar y la boca para hablar, aún a veces es más pesado, decía él, que el obrero que está de sol a sol sembrando la tierra. Porque esto no solamente se hace, con esto no solamente se hace un esfuerzo físico, sino que también tiene una connotación de trascendencias eternas. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Bueno, dice así el versículo 14. Sí, Miriamcita, con Corintios tenemos hasta fin de año, porque son una cantidad de capítulos que ni te digo. Y son capítulos extensos, así que con Corintios tenemos hasta fin de año para estudiar. Bueno, dice el versículo 14, 2 de Corintios 2:14. Pablo siempre dedicándose a Timoteo. Dice, recuérdales esto. O sea, Timoteo, recuérdales a las iglesias, ¿cierto? Recuérdales esto, exhortándoles. Exhortando quiere decir hacer una especie de llamado, ¿no es cierto? Una especie de, es un llamado esperando una respuesta, ¿no es cierto? Exhortándolos delante del Señor. A ver, quiero profundizar un poquito con esto de exhortar. El exhortar es una especie de emplazamiento, es un llamado directo a quemarropa que se hace a los oyentes, ¿vale? Pero la exhortación, ¿en qué consiste? La exhortación es un llamado directo a la acción, a la reflexión, a tomarse las cosas en serio. Eso es una exhortación, un llamado a hacer propio el mensaje, a ponerse las pilas, diríamos hoy día. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. O sea, es una exhortación, un llamado solemne a que no contiendan sobre palabras. O sea, cuando dice Pablo acá que no contiendan sobre palabras, entre paréntesis quiero pasar un aviso. La transmisión que estoy haciendo por YouTube es defectuosa porque mi señal es mala. Entonces el sonido a veces se interrumpe y no es muy buena. Por eso yo estoy con otro medio grabando esta transmisión con un audio óptimo. Así que luego que yo termine la transmisión, la versión en vivo queda en oculto. Para horas después subo el mismo tema, pero con un audio óptimo para aquellos que quieren repasarlo. ¿Ok? Bueno, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. ¿Qué quiere decir esto de que no contiendan sobre palabras? Muy sencillo, se lo voy a explicar en buen castellano. No contender sobre palabras, que es el consejo que le da Pablo a Timoteo, que le diga a la iglesia, déjense de perder el tiempo en discusiones tontas, en discusiones vanas, discusiones inútiles. Ustedes están para otra cosa, ustedes están para otro nivel. Ustedes están para enseñar lo que el ser humano necesita. El ser humano necesita saber cómo ser salvo, cómo vencer, cómo mantenerse en la piedad, cómo desarrollar la santidad en la vida, cómo perfeccionar el carácter. Eso es lo que un buen maestro enseña y difunde e hinca el diente o insiste. Pero
No perdamos el tiempo en contiendas sobre palabras, palabrería y cosas que no valen la pena invertir el tiempo ni la atención. Tenemos cosas más importantes en las cuales un obrero de Dios debe preocuparse. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. El hecho de que Pablo diga para nada aprovecha quiere decir que no edifica espiritualmente. Es algo que no determina tu edificación para la vida eterna. ¿Te das cuenta? Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, si vamos a hablar o vamos a debatir, que sean sobre temas que realmente edifican a aquellos que están escuchando. Porque si lo que hablamos es vano, inútil, vano e inútil, ¿no es cierto? Pues los perjudicados son los estudiantes, los alumnos, los aprendices, las nuevas almas que esperan del maestro bíblico que les enseñe una palabra de edificación. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición. La palabra perdición acá es lo mismo que destrucción. Claro, destrucción de la vida espiritual y destrucción eterna. De hecho, no es primera vez que el apóstol Pablo acá en cartas a Timoteo advierte sobre esto. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos 1 Timoteo 3:6? 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice: a ver, no, me equivoqué. Es 1 Timoteo 4, 6. Uy, me equivoqué. Es 4, 6. 4, 6. 1 Timoteo 4, 6. Capítulo 4. Voy a corregir acá. Tengo mal aquí la glosa. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, ya Pablo estaba advirtiendo sobre los trastornados que no edificaban con su palabrería. Dice acá, 1 Timoteo 4, 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Se dan cuenta? Pablo constantemente está llamando a hacer una diferencia, un discernimiento, una discriminación entre lo que es útil para la piedad y lo que es inútil para la vida piadosa. Así de sencillo. Y cuando identificamos cosas que son inútiles, que solamente alimentan el morbo, ¿no es cierto?, la curiosidad, ¿no es cierto?, tenemos que desecharlas. Hoy diríamos bloquear, ¿no es cierto? Bloquea a los maestros tóxicos. Así, que no te tiemble la mano. Pablo es claro respecto a eso. Desecha, dice él. Desecha quiere decir elimina, descarta. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Luego, también en 1 Timoteo, pero esta vez el capítulo 6, el versículo 3, 1 Timoteo 6:3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, tenemos antecedentes, y no solamente en Timoteo, en otras cartas, donde él dice, dense cuenta, cuando ustedes están frente a un parlanchín que habla cosas vanas y contiendas de palabra y nos quieren enredar con sus cosas, deséchenlo, no pierdan el tiempo. Tienen cosas más importantes a las cuales dedicarle tiempo y reflexión. ¿Ok? Así que en 2 Timoteo 2:14, pues no es nada más que la reiteración de otros consejos que ya nos había dado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, perjudica a los oyentes esto. Sin embargo, Timoteo, versículo 15, lo contrario, procura, es decir, procura quiere decir invierte tu tiempo, dedícate, presta atención a las cosas que sí valen la pena. Procura con diligencia presentarte. Esto es súper importante para aquellos que les gusta hablar del juicio de los vivos, ¿no es cierto? Pero viven como demonios. Bueno, esto es importante que lo tengan en claro. Preocúpate, eso es preocúpate, pon atención, preocúpate con diligencia, es decir, sin demora, prestamente. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿A qué les suena esto de presentarte a Dios aprobado? Oye, ¿no les ha pasado a ustedes que postulan a un trabajo y le dicen, ok, tiene que presentarse mañana a las 8 de la mañana? ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que me preparo con la mejor ropa, preparo mis mejores argumentos, ¿no es cierto? Quizás el mejor perfume, quizás la mejor corbata, etcétera, etcétera. Porque quiero dar una buena impresión. Quiero ser aceptado en el trabajo. Entonces, cuando me avisan que me tengo que presentar, pues me preparo, ¿no es cierto? Me preparo. Se tiene que presentar a rendir examen. Oye, me preparo para aquel día en que tenga que presentarme frente al profesor, ¿cierto? Bueno, nosotros, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista espiritual, nosotros también nos vamos a presentar delante de Dios. Desde una dimensión temporal, nosotros día a día nos presentamos delante de Dios, ¿no es cierto? Pero va a haber un momento especial antes de la venida de Cristo, en que nos vamos a presentar delante de Dios y serán juzgadas nuestras obras. Eso nosotros lo conocemos como el juicio de los vivos. En el juicio de los vivos, cada caso de los vivos que se han investigado en ese momento se presentará ante el gran juez. Y esperamos que cuando nuestro nombre se presente en el juicio, pues seamos encontrados idóneos, aceptables para recibir el sello de Dios. Pero si yo no me estoy preparando ahora en ejemplificar en mi vida diaria, cotidiana, los principios del Evangelio, es decir, hablar menos y actuar más, ¿cómo espero ser aprobado el día que me tenga que presentar delante de Dios en el juicio? Pablo le está dando este consejo a Timoteo. Procura con diligencia, por eso es que le ponía énfasis en procura con diligencia. Hay que prepararse
responsablemente y con antelación para presentarse, cuando llegue el día de presentarse. No puede improvisar el mismo día que hay que presentarse. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¡Wow! Esto suena a juicio. Porque si no he sido diligente y no he procurado presentarme en óptimas condiciones, puedo ser reprobado o descalificado. Así que el llamado es a presentarse a Dios aprobado. ¿Cómo? Como un obrero. Claro, porque a todos los que profesan ser obreros, por eso yo les decía en clases anteriores que no es llegar y enseñar la Biblia. Si tú enseñas la Biblia, es porque tienes el don de la enseñanza, has sido llamado a ese ministerio y tienes que ejercerlo con fidelidad, porque cuando me toque presentarme delante de Dios, se va a evaluar cómo usé los talentos que se me confiaron, o los fui a enterrar a un hoyo para no gastarlos, o lo estoy invirtiendo para que me den a 20, a 30 y a 100% de ganancia. Se nos va a pedir cuenta del ministerio que se nos ha dado, si lo hemos cumplido fielmente. En otras palabras, lo que se nos va a pedir explicaciones por la mayordomía. Se nos va a pedir cuenta por la mayordomía, si hemos sido buenos mayordomos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto también podemos asimilarlo o conectarlo con la iglesia el mensaje a la iglesia de la Odisea, donde el Señor Jesús aconseja a vestirnos o comprar de Jesús las vestiduras blancas. No sea que seamos sorprendidos desnudos y pasemos vergüenza. ¿Ustedes se imaginan estar desnudos frente a un montón de gente? Eso para pasar vergüenza, ¿no creen ustedes? O el invitado a las bodas, o sea, al juicio, que no fue con las ropas adecuadas para la boda. Ese pasó vergüenza también. Así que el llamado es como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, noten, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad es lo contrario a pervertir la palabra de verdad. Acuérdense cuando hablamos de los gnósticos, de los ascetas, de los docetas, ¿se acuerdan? Que usa bien la palabra de Dios. ¿Qué es usar bien la palabra de Dios? Bueno, en estricto rigor es interpretar bien la palabra de Dios, explicar bien la palabra de Dios para que el oyente reciba sana doctrina. Cuando hablamos de la sana doctrina o de la limpia enseñanza de la que habla Pablo, simplemente estamos hablando de una enseñanza desde el punto de vista del maestro, una enseñanza correcta, una interpretación correcta, conforme a cómo lo ha entendido la iglesia a través de los siglos y ha sido transmitida y enseñada por los apóstoles, Jesús y los apóstoles. Esa cadena de interpretación correcta, el maestro debe conservarla. Y desde el punto de vista del oyente, el oyente se edifica con la correcta enseñanza porque es una sana enseñanza, no es una enferma enseñanza. ¿Se dan cuenta? Es una correcta enseñanza, no es una incorrecta enseñanza. Es una limpia enseñanza, no una sucia
enseñanza. Porque si el oyente recibe una sucia, incorrecta o enferma enseñanza, estamos guiando a ese aprendiz, a ese oyente, a la destrucción o a la perdición. Por eso que el versículo 14 dice: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, el transmitir la palabra de verdad implica transmitir lo esencial, lo que necesita el oyente, y no entrar en charlanatería y palabrería y teoría y especulaciones y controversia. ¿Se dan cuenta? Versículo 16. Más evita. Note que Pablo es tajante en esto. Cuando se trata de palabrería y confusión, Pablo inmediatamente dice: desecha, evita, huye, dice Pablo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios y las hijas de Dios no pierdan el tiempo con charlanatería. Los hijos y las hijas de Dios procuran edificarse espiritualmente para la piedad. Si la enseñanza bíblica no me edifica para la piedad, hay que desechar esa palabra falsa y al maestro. Mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué es profanas y vanas? Profanas y vanas es lo mismo que decir discusiones y conversaciones livianas, de poca monta, de bajo nivel. Vuelvo a repetir, cuando Pablo dice que tenemos que evitar profanas y vanas palabrerías, quiere decir que tenemos que evitar en el acto, rápido, sin perder el tiempo, que no estamos para perder el tiempo. Tenemos que evitar inmediatamente todas las conversaciones y discusiones de poca monta, que no tienen importancia, que no tienen trascendencia. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Es decir, el tipo de conversaciones de poca monta, de bajo nivel, mediocres, absurdas. Esas tipos de discusiones o conversaciones no edifican espiritualmente ni nos nutren en la piedad, sino que al contrario, conducen a la impiedad, porque como decía acá en 1 Timoteo 6:4, quienes entran en este tipo de, o promueven este tipo de controversias, están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, por eso que no conducen a la impiedad. ¿Por qué? Porque nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esos son los frutos de la palabrería vana, de poca monta y profanas. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, miren cómo grafica Pablo este estilo de discusiones inútiles. ¿Saben ustedes cuánta gente linda, gente buena que yo he conocido personalmente? Gente buena que busca a Dios, que ama a Dios y que buscaba a Dios de todo corazón, se han apartado de la sana doctrina. Y usted habla con ellas hoy día y andan como disco rayado, hablando que no, que el Espíritu Santo no es persona, que la Trinidad es pagana, que no sé qué, que la Reina Valera hay que quemarla, que ahora hay que usar la Torá y que hay que usar la no sé qué.
O gente que anda que yachúa y que el idioma y que... Es impresionante el fanatismo, la desviación. Y dejan de lado lo que es necesario para la piedad. ¿Y qué sacas tú, imbécil, con estar hablando en hebreo si no estás edificando tu carácter para vencer la tentación? ¿Qué sacas tú con andar averiguando la fecha de la segunda venida de Cristo y eres un demonio en tu casa? No le provees de lo material que necesitan tus papás, un hermano que está pasando una situación difícil, un familiar, una viuda que ha quedado desamparada. No eres capaz de mostrar en la práctica el amor cristiano, pero estás preocupado de averiguar la fecha de la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Pablo se está refiriendo a ese tipo de estupideces, de imbecilidades que nos hacen perder el tiempo y que no generan piedad, sino que dice acá: contiendas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y en vez de fomentar el amor cristiano, lo que hacen es dividirse, subdividirse y pelearse con el hermano porque no habla en hebreo, y el otro también porque no cree en la fecha de la segunda venida y no sé qué. Sectas destructivas de mediocres e ignorantes fanáticos. Sectas satánicas disfrazadas de verdad presente. Mas evita, 2 Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, notan, la palabra de los parlanchines, y su palabra carcomerá como gangrena. Dios mío, ¿saben ustedes lo que es la gangrena? ¿Saben ustedes lo que es la gangrena? La gangrena es una infección, producto, es una descomposición del tejido. La carne se va descomponiendo, se va pudriendo por falta de irrigación sanguínea. Es tremendo. Pablo compara la charlanatería, la palabrería de los falsos maestros como gangrena. Son como una enfermedad. Por eso que Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Exhorta a la iglesia a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Sé un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Bueno, ahí Pablo nombra a dos personas que sucumbieron a las palabrerías. No tenemos más información bíblica sobre esas dos personas, pero qué triste pasar a la historia como personas que sucumbieron a la palabrería de los falsos maestros. Y nombra a este par de personas como ejemplos de muchos que hoy están corriendo la misma suerte de Himeneo y Fileto. ¿Qué le pasó a Himeneo y a Fileto? Versículo 18. Que se desviaron. ¡Wow! Se desviaron. Eso de ser desviado es lo mismo que pervertir. Que se desviaron de la verdad. Pablo aconseja a Timoteo
a usar bien la palabra de verdad. Pero Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, seguramente prestando oído a las palabrerías de los falsos maestros. Hoy sucede lo mismo. ¿Cuántas personas han iniciado su vida de creyente humildemente creyendo lo que dice la palabra de Dios? Pero con los años, producto de alguna experiencia mala que han tenido en las congregaciones, comienzan a buscar la verdad, ¿no es cierto? Y caen en las garras de los falsos maestros de redes sociales, por ejemplo. Y una cree esta cosa, la otra cree esta otra, la otra cree esta otra y la otra cree esta otra. Y se van yendo a pequeñas sectas destructivas de la verdad presente, que cada una con su nueva revelación. El espíritu de profecía llama a estos grupúsculos nocivos, los llama fanatismo, movimientos fanáticos. Sigo en el versículo 18, 2 Timoteo 2:18, que se desviaron de la verdad. Y noten, Pablo da un ejemplo de cierto error teológico que estaba dentro de los varios que habían. Pablo menciona un error teológico que estaba corriendo en ese entonces. Bueno, yo les he mencionado varios errores teológicos que andaban en los días de Pablo y que curiosamente son los mismos errores que hoy en día también subsisten todavía en algunos grupos fanáticos. Bueno, uno de los errores por los cuales cayó posiblemente Himeneo y Fileto, o Fileto, bueno, no hay acento aquí, así que es Fileto, fue de que había una controversia teológica respecto a la resurrección. ¿Vale? Bueno, ustedes saben que ya desde los tiempos del Señor Jesús había ciertas posiciones teológicas que ya comenzaban a dar visos de desviación. Por ejemplo, los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, al contrario de los fariseos. Bueno, habían dos posiciones respecto a la resurrección que estaban dando vuelta en ese tiempo, producto de una mala interpretación de las palabras de los apóstoles, de Jesús y del apóstol Pablo. Porque dentro de la iglesia, y lo vamos a ver más adelantito en los textos, dentro de la iglesia Pablo admite que dentro de la iglesia hay personas que son perturbadas. Y hay que tener ojo con eso. ¿Vale? Respecto a la resurrección, que es el problema que va a aludir Pablo acá en este versículo 18, es que había una posición, una corriente, había un grupúsculo de sostén propio en los días de Pablo, porque así era. Eran grupúsculos que se organizaban, salían con una novedad y se iban a reunir a una casa. Había otro grupo, salía con otra novedad y se iba a otra casa. Y así andaban los sostén propios en los días de Pablo, difundiendo falsas doctrinas. Y Timoteo tenía la misión de ordenar eso. Bueno, habían algunos que no creían derechamente en la resurrección, que no había resurrección, que no existía resurrección y que era imposible que hubiese resurrección. Miren, bueno, eso no era nuevo, los saduceos creían eso. Pero había otra corriente que era peor todavía, porque decían que la resurrección de la cual habla la palabra de Dios, tanto el Señor Jesús como los apóstoles y Pablo, decían que la resurrección ya se había concretado. ¿Ustedes se imaginan eso? Es como decir hoy día que Jesús ya vino. La segunda venida de Cristo. Pero si Cristo ya vino por segunda vez. ¿Sí? ¿Dónde? Que no me di cuenta. Bueno, esto que lo digo como broma,
es real. Los testigos de Jehová han anunciado la venida de Cristo en más de 6 o 7 ocasiones. Dicen ellos que Cristo ya vino. Que Cristo ya vino, dicen ellos. Pero vino en forma invisible. ¿Verdad? Los mormones también hablan de una venida de Cristo a América y que se le apareció al profeta Smith. Y por ahí apareció también el ángel Moroní, dictándole las tablas, unas tablas de oro, no sé qué cosa, el libro de Mormón. Tremendo. Hay otras sectas que son peores todavía, o más tóxicas que las que acabo de nombrar, que dicen que Cristo viene en el año 2031. Hay otro por ahí por YouTube que dice que es pastor y que es médico misionero y dice que Cristo, bueno, ya no lo dice porque ya lo pillaron, así que ya no lo dice, pero dice que Cristo venía el año 2045, 43 o 45 según el estudio de las fiestas judías. Y así podía seguir y seguir nombrándole perturbados que salieron de la verdad presente, pero se han desviado. Y hay un montón de gente siguiéndolos y hasta apoyándolos. Hay otro por ahí que dice que el divorciado no se puede volver a casar. O la divorciada no se puede volver a casar. Es decir, no existe el segundo matrimonio. ¿Han escuchado ustedes a esos maestros que dicen eso? Eso se llama fanatismo. Porque eso no lo enseña la Escritura. Otros dicen que los diezmos pueden ocuparse para comprar libros o invertirlos en una imprenta. ¿Han escuchado ustedes eso? Otros dicen que los diezmos pueden ocuparse para ir en ayuda de una familia pobre o está pasando problemas. Y así, detalle tras detalle, donde la gente se empieza a desviar, ¿Y saben cuál es? Porque en realidad, si bien tiene gran responsabilidad en este tipo de desviaciones, el falso maestro, ¿cierto? El falso maestro, pero yo le achaco mayor responsabilidad al ingenuo que le cree, porque nosotros somos responsables de discernir bíblicamente lo que está enseñando un maestro. Así que cuando una persona sigue a toda esta secta y forma parte de esta secta, solamente denotan que no conocen la Biblia y no dedican tiempo a entender la Biblia. Porque si tuviesen un manejo, un entendimiento correcto de la Biblia, se darían cuenta inmediatamente que el maestro, aunque se vea respetable y con corbata y con camisa, si está enseñando una cosa que no enseña la Escritura, pues lo desecharían. Como dice Pablo, evita, desecha. Pero ¿qué hacemos? No tenemos filtro y tragamos lo que viene. Versículo 18, 2 Timoteo 2:18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. O sea, habían unos, de los cuales Pablo también advirtió en Corintio, que decían que no había resurrección. Pero habían otros que decían que la resurrección ya se efectuó. ¿Cómo se va a efectuar la resurrección si Jesús no ha venido por segunda vez? ¿Y qué hacen estas personas?
Versículo 18, la última parte. Trastornan. ¿Se dan cuenta que cuando yo hablo de los trastornados no es que yo esté insultando a la gente? Esto es bíblico. Pablo dice que esta gentuza que anda con falsas ideas trastornan. O sea, son trastornados y trastornan a la gente. Porque la vuelven fanática. Son perturbados, desviados, pervertidos teológicamente y pervierten a la gente. Y la gente cree que está recibiendo la última luz de la verdad presente, pero se están desviando. Es como los perturbados que no creen que el Espíritu Santo es una persona que tiene personalidad. Miren la tremenda herejía, pero en su autoengaño ellos siguen creyendo que son parte de la verdad presente, pero enseñan una herejía. Pero Pablo dice, se desviaron. Por más que tú digas que eres de la verdad presente, por más que uses el espíritu y profecía, por más que hables del orden mundial, te desviaste. Porque la Biblia no enseña que el Espíritu Santo no es persona. Eso no lo enseña la Escritura. ¿Te das cuenta? Y de hecho, Pablo, en el último versículo, en el versículo 26, justamente enseña eso. Que esta gente está bajo el lazo de Satanás, pero cree que sirve a Dios. Sí, te lo leo. Versículo 24, 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, ya voy a llegar ahí para explicar eso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, es decir, a los que se han desviado, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan de su desviación teológica, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo está hablando de gente que cree que es parte de la iglesia, de la verdad presente, pero en el fondo está enlazado con los lazos de Satanás, está cautivo de Satanás por una enseñanza falsa que ha introducido en su discurso. Por eso que es tan difícil darse cuenta, los hermanos caen. Claro, porque uno escucha a ciertas personas y dice, uy, mira, está hablando de la verdad presente, mira qué lindo se ve con corbatita en el púlpito, mira, qué sabiondo, es muy estudioso el hermano. Pero cuando tú vas al detalle a analizar ciertas cosas, qué posiciones tiene, tú te das cuenta que la mayoría son desviados. Si no, vean ustedes cómo los ingenuos invierten dinero en estar invitando al maestro que anda diciendo que Cristo viene en tal fecha. Y los hermanos ahí invitándolo, pasajes de avión, invitándolo. ¡Qué ignorancia! Seguimos. El 18, la última parte, ¿cierto? 2 Timoteo 2:18 dice que trastornan la fe de algunos. Eso de trastorna es que destruyen el fondo. Pervierten, desvían a la gente y eso la lleva a la perdición, porque ya su enseñanza está contaminada. Pero Pablo le da una seguridad a Timoteo y le dice, pero el fundamento de Dios, es decir, la verdad, la sana doctrina, pero el fundamento de Dios está firme, está sólido, anclado, estable, teniendo este sello. Noten, ¿cómo? Porque en el juicio de los vivos, se va a revelar, aunque Dios se va a encargar de algunos casos revelarlo antes, pero hay algunos que van a perseverar en su desviación teológica y los va a sorprender
como lazo, como ladrón, el juicio de los vivos. Cuando lleguen a ese instante se va a ver la diferencia entre el que es idóneo, está en la sana doctrina y recibirá el sello de Dios, y el que no. ¿Por qué? Porque el que está en la sana doctrina tiene la información correcta para aplicarla a su vida, y eso debería generar piedad. Pero el que está en la falsa doctrina, o una doctrina desviada, lo que genera, según Pablo, es impiedad. Y si tú has generado impiedad y te sorprende el juicio de los vivos, no eres sellado. No eres de Dios, eres del enemigo. Estás en el lazo del enemigo y no quisiste salir de ese lazo. Por eso que Pablo aconseja acá en el versículo 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero hay algunos que no. Es más, cuando tú intentas corregirlos, lo toman personal, como que lo estás atacando, y se lanzan contra ti. Bueno, Timoteo tenía que esperar eso también. No todos iban a aceptar la corrección. ¿Por qué? Porque generalmente el falso maestro está tan lleno de sabiduría propia, se cree tan suficiente, tan orgulloso, se cree sabiondo, ¿no es cierto? Porque maneja y ciertos libros y se ha leído y se maneja y ha hecho una profesión de sabiondo, ¿no es cierto? Que dar marcha atrás es muy humillante. Así que perseveran en su posición y denuncian a quien lo conmina a retractarse, lo denuncian como falso maestro. Al que está en la sana doctrina lo acusan de ser falso maestro, porque no se está de acuerdo con sus posiciones. Eso se llama fanatismo. Y el fanático es un trastornado, porque trastornan la fe de los demás. Por eso es un trastornado. Además que desde el punto de vista espiritual yo les he explicado que también el falso maestro es un trastornado desde el punto de vista espiritual, porque su mente está alterada por la influencia de otros espíritus. Dice el versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello distintivo de aquel que está en el firme fundamento? ¿Se acuerdan ustedes por allá en los años, fines de los años 80, a principios de los 90, se acuerdan ustedes que salió una revista en español que se llamaba Nuestro Firme Fundamento? Bueno, los que son aquí creyentes más antiguos seguramente van a saber de lo que estoy hablando. Había una revista muy buena, muy sustanciosa, que este servidor siempre coleccionaba y aprendí mucho de ahí, que se llamaba Nuestro Firme Fundamento, ¿cierto? Y era editada por un ministerio que en ese entonces era un ministerio que estaba en la sana doctrina. Hoy en día es un ministerio apóstata. Pero bueno, dice acá, pero el fundamento, según de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello distintivo. ¿Cuál sello? Porque tú que me estás escuchando aspiras al sello de Dios. Y bueno, yo también. Por lo tanto, tenemos que estar firme en el fundamento del Señor y no desviarnos. Dice así: conoce el Señor a los que son suyos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto nos recuerda la enseñanza de San Juan, ¿verdad? El buen pastor, ¿cierto?, que conoce a sus ovejas. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese. ¿Se dan cuenta que Pablo es un llamado radical? Huir, huye, desecha, evita. Apártese de iniquidad
es decir, de la injusticia, todo lo que no está de acuerdo con la justicia. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca, es decir, que pronuncia el nombre de Cristo. Ay, Señor, esto es grave. Yo he escuchado, seguramente ustedes también, ¿han escuchado ustedes a estos trastornados de YouTube cuando dicen, por ejemplo, que Cristo viene tal fecha? Y después cuando oran, dicen en el nombre de Jesús. Esa gente ora porque cree que ella es de la verdad presente y es parte de la iglesia, pero se han desviado. Y cuando oran, dicen en el nombre de Jesús. Esa persona, ese maestro que está enseñando una enseñanza errada, desviada, e invoca el nombre de Cristo, va a tener que dar una cuenta que a mí no me gustaría traer los pantalones de esa persona. Porque cuando yo estoy dando una enseñanza y lo hago en el nombre de Cristo, estoy invocando a mi Salvador como respaldando lo que estoy enseñando. Es como que Jesús respalda la enseñanza del desviado. Es una cosa tremenda. O sea, por eso yo pongo énfasis en esto de que cualquiera no puede enseñar la Escritura, porque es una responsabilidad. Porque se me va a pedir cuenta para dónde guía a la gente con lo que yo estaba enseñando. Porque si estoy enseñando algo y lo hago en el nombre de Cristo, estoy poniendo por delante el nombre de Jesús en lo que estoy enseñando. Y si yo estoy enseñando algo que Jesús no enseñó, ¿cómo puedo estar invocando el nombre de Cristo como para que respalde lo que yo estoy enseñando? ¿Cómo es posible que hayan sujetos que anuncian profecías por YouTube en el nombre de Cristo? Como que Cristo respaldase esos anuncios o esas profecías que están anunciando esos maestros. Van a tener que rendir una cuenta que a mí no me gustaría estar en esos pantalones. Eso es una irresponsabilidad de trascendencia eterna. O sea, no es que no escuche, Mónica. O sea, claro, ese tipo de oraciones, cuando el hereje, el trastornado de la verdad presente, está enseñando algo que no enseñó Jesús ni los apóstoles, y más encima invoca el nombre de Cristo, bueno, en realidad se está condenando al mismo. Porque Dios está anotando, está tomando nota. ¿O no saben ustedes que hay libros en los cielos donde se está anotando todo lo que decimos? Oye, en el juicio de los vivos se va a mirar el libro, va a decir, bueno, tú enseñaste que yo venía tal año. Bueno, tú eras maestro, tenías ínfula de maestro, a todo el mundo te miraba como un sabiondo, y tú regaste por todo el mundo y miles de personas te siguieron, y hasta te apoyaron económicamente, y tú enseñaste, acá está el registro, tú enseñaste que yo venía en tal fecha. Dime una cosa, maestrito. ¿Quién te autorizó a anunciar al mundo una fecha de mi venida? ¿Quién te autorizó? ¿Te di yo luz sobre eso? ¡Ay, pero mira! Al lado de tu nombre hay otro sujeto que también invocaba mi nombre, pero este puso otra fecha distinta. Mira este otro, acá hay otro nombre, mira, acá en el libro hay otro nombre. Y este sujeto dice que el juicio de los vivos ya comenzó. Pero
si yo no he dado ninguna evidencia de cuándo iba a comenzar el juicio de los vivos? ¿Cómo tú puedes decirlo? Ay, mira, acá hay otro. Y hay varios aquí. Mira, dice que... Mira lo que dice acá. Oye, esto está novedoso. Acá dice que... A ver, no leo bien. Acá dice que el día de reposo ya no es sábado. Que se puede guardar un miércoles. Porque hay que guiarse por el calendario hebreo. Lunar solamente. Así que los días son distintos. Hay que sacar cuentas ahora según las fiestas judías. Así que el sábado ya no es el séptimo día. Puede caer lunes, puede caer martes. ¡Ay, mira, acá hay otro! Acá dice que ya no hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente en el nombre de Jesús, porque si no el bautismo no vale. ¿De dónde han sacado esas idioteces? Eso es una desviación de la sana doctrina. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo acá en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego, Pablo en el versículo 20 comienza una metáfora. Y compara a la iglesia con una casa grande. Y dice, pero en una casa grande, que es la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, los utensilios somos nosotros. Y él dice que hay utensilios, o personas, o creyentes, de oro y de plata. Sino también de madera y de barro. En esta casa grande, en la iglesia, no solamente hay personas de oro o de plata, que son metales imperecederos, son metales que duran, que perduran, sino que también hay hermanos que son de madera y de barro. Eso no dura mucho en el tiempo. La madera se puede apolillar, llenar de moho, y el barro también se puede deshacer, pero el oro y la plata subsisten y pueden durar siglos. Interesante. Esto es como el trigo y la cizaña. Esto es como los cabritos y las ovejas. Esto es como las vírgenes prudentes y las imprudentes. ¿Ah? Esto es como el siervo fiel e infiel. Esto es como el que será tomado y será dejado. ¡Aleluya! Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos o santos, y otros para usos viles. Todo esto hay que mirarlo desde el punto de vista de la enseñanza. Pablo está hablando de la enseñanza, el que enseña lo correcto y el que enseña lo incorrecto. Así que cuando dice usos honrosos, quiere decir buena enseñanza, sana doctrina. Usos viles, doctrina desviada. Así que, si alguno se limpia, noten, símbolo de justificación por la fe, si alguno se limpia de estas cosas, es decir, se arrepiente de la doctrina equivocada, será instrumento para honra. ¿Se dan cuenta que no todos van a participar en el fuerte pregón? ¿Ustedes creen que en el fuerte pregón, que es para denunciar a Babilonia, es decir, la confusión teológica, va a llamar a un perturbado que dice que el Espíritu Santo no es persona? ¿Ustedes creen que esa gente va a ser utilizada como instrumento en el fuerte pregón
para decirle al mundo entero que el Espíritu Santo no es persona. ¿Ustedes creen que en el fuerte pregón Dios va a usar a las sectas satánicas destructivas que dicen que Cristo viene en tal fecha? ¿Ustedes creen que en el fuerte pregón el mensaje que se tiene que dar es que las fiestas judías están vigentes? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Porque el fuerte pregón, y quienes han visto mis conferencias sobre el fuerte pregón y sobre la guerra teológica por venir, tengo un artículo en mi blog personal sobre la guerra teológica que viene, porque eso es el fuerte pregón, es una batalla, es una guerra, es un enfrentamiento cósmico en materia teológica, es una guerra entre la correcta interpretación de la Biblia y la falsa interpretación de la Biblia de Babilonia. Y dentro de Babilonia también hay babilónicos de la verdad presente. Todo lo que sea error teológico es Babilonia. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, aleluya, fuerte pregón, para honra, santificado, útil, va a ser usado, útil, igual como le dijeron a Pablo, porque instrumento útil me es este. Bueno, nosotros también vamos a ser instrumentos útiles, porque estamos capacitados en la sana doctrina, tenemos el don de la enseñanza, hemos sido llamados por el Señor, tenemos la experiencia misionera. Por lo tanto, Dios permita, y su misericordia así lo desee, seremos idóneos para participar del fuerte pregón, porque somos veteranos. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye. Antes de leer el versículo 22 voy a leer un comentario que me escribe acá Mónica. Me dice la hermana que no todas las oraciones le llegan a Dios porque está en contra de verdad. Son oraciones. Exacto. ¿En qué sentido no llegan esas oraciones al Señor? Que son oraciones que son... No pueden ser... A ver, es que eso que no lleguen... A ver, cuidado un poquitito. Dios escucha todo. Dios escucha, literalmente escucha todas las oraciones. ¿Vale? Recuerden ustedes que el Espíritu Santo perfecciona la oración, ¿no es cierto? Nos ayuda, nos intercede por nosotros, el Espíritu Santo, pule la oración y ésta asciende de una manera agradable y aceptable a Dios. Solo que Dios no necesariamente responde, ¿no es cierto? Porque a Dios no se le escapa ni una, ¿sí? Eso de que no escucha, o sea, es subjetivo. No escucha en el sentido de que hay oraciones que no están conformes a su voluntad. Por lo tanto, no pueden ser respondidas, porque hay oraciones que si Dios las respondiese, pues estaría contradiciendo, avalando algo incorrecto. ¿Se dan cuenta? Porque hay oraciones que se solicitan o se expresan cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no puede sancionar o aprobar esa oración. En ese sentido, no la responde o no la oye. ¿No es cierto? ¿Ok? Bueno. Versículo 22. Vamos terminando. Huye. Estoy pasado en el tiempo. Huye también de las pasiones juveniles. Oye, qué radical es Pablo. Huye. Huye también de las palabras de las pasiones juveniles. Bueno, eso de juveniles, bueno, lo da como ejemplo porque se entiende que en la juventud las pasiones, los deseos son más intensos, son más fuertes, ¿verdad? Las hormonas están ahí a flor de piel. Pero acá el tema central es la pasión, el deseo. No tenemos que ser termocéfalos, ¿no es cierto? Sino que pensar con cabeza fría, ser racionales y actuar conforme a los principios de la palabra de Dios. No actuar por impulso y por arrebato.
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, lo justo, la fe, actuar por la fe, vivir por la fe, el amor, el principio que tiene que guiar nuestra conducta, y la paz, en el sentido de no entrar en controversias vanas e inútiles, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Se dan cuenta que hay algunos que invocan al Señor de corazón limpio en la sana doctrina, en el firme fundamento de lo que Dios ha establecido? Pero hay quienes, descarados, invocan el nombre del Señor, pero no hay corazón limpio, no se está en la sana doctrina y no se está conforme al fundamento del Señor. Así de sencillo. Pero ¿qué es lo peligroso de todo esto? Porque es fácil partir en dos a la iglesia y decir, bueno, hay unos que están en la sana doctrina y otros que están en la doctrina desviada. El tema peligroso acá es que los que están en doctrina desviada creen y aparentan estar en la sana doctrina. Si ese es el engaño, ese es el problema. Y de hecho el ejemplo más cercano lo vemos en el mundillo de la verdad presente. Todo el mundo se limpia la boca con el fuerte pregón, la verdad presente, que el juicio de los vivos, que el papa, que la bestia, y que esto, y uy, 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 y miles de personas ahí dándole like, suscribiéndose y todos felices. Unos más se ven más respetables que otros, unos millonarios con corbata y camisa, otros más humildes por la pantalla así nomás hablando y qué sé yo. Bueno, hay de todo en este circo religioso. Pero acá lo peligroso es de que el falso maestro, el que está en una doctrina desviada, se plantea públicamente como respetable. Ese es el problema. Por eso que no se puede, la mayoría no los disciernen, no se dan cuenta. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Voy a ir más rápido porque ya me estoy demorando mucho. Luego dice el versículo 23, pero desecha, otra vez desecha las cuestiones necias, inútiles, vanas, de bajo nivel e insensatas, sabiendo que engendran contiendas o altercados. Oye, Pablo no está en contra de debatir, Pablo no está en contra de discutir. La discusión y el debate es bueno. Si no, estaríamos en un régimen totalitario, igual que los robots solamente obedeciendo. No. El debate y la discusión es buena. De hecho, la Biblia está llena de debates y discusiones teológicas. Si no, lean Hechos de los Apóstoles, los discursos que daba Pedro, y cuando le rebatía a los fariseos, y Pedro le respondía, y Pablo le tiraba para allá, y Santiago le tiraba para allá. Es bueno el debate, pero como siempre digo, el debate sano no debe generar rencores, no debe generar frutos de la carne, ¿vale? Lo que está señalando Pablo, que hay que huir de las contiendas, de las discusiones que engendran contiendas, dice, está hablando cuando el contenido de la discusión, el contenido de la controversia es inútil, es vano. Es cuando hace poco una persona quería buscarme pelea, ya con los años ya he aprendido ya que simplemente o hay que bloquear o ignorar a ciertas personas. Me estaba buscando pelea porque quería discutir de si las 7 trompetas tienen doble cumplimiento, ¿no es cierto? Típica discusión vana, ¿verdad? O si los 144.000 son literales o simbólicos, histórica discusión vana, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de controversias que nos hacen perder el tiempo, ese tipo de controversias hay que desecharlas, no perdamos el tiempo ahí. Cuando sabemos muy bien los que somos maestros bíblicos, sabemos que el énfasis de nuestra enseñanza debe estar en la justicia de Cristo,
la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel en verdad. Tenemos que enseñarle a las personas cómo vencer, cómo ganar la victoria sobre la debilidad, sobre la naturaleza caída que intenta dominarnos. Cómo seguir el camino de la santidad, de la victoria, del poder. Tenemos que explicar la relación que existe entre la voluntad humana y el poder divino que nos da la victoria. Tenemos que explicarle a la gente cuál es el proceso de la justificación, en qué consiste la santificación, en qué consiste la perfección cristiana. ¿Qué es lo importante? ¿Vivir y practicar los principios de la ley? ¿O andar persiguiendo a la hermana porque no tiene la falda debajo de la rodilla? Que la hermana se tiñe el pelo. Bueno, busquemos primero enseñarle al pueblo cómo transformar el corazón. Cuando el corazón se transforma, todas las demás cosas son cambiadas, desde dentro hacia afuera. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Por ahí comienza todo. El maestro bíblico de la verdad presente enseña cómo nacer de nuevo y confirma a las personas en la verdad presente. Pero hay algunos que comienzan de atrás para adelante, ¿verdad? Qué perdidos están algunos, ¿verdad? Versículo 24. Porque el siervo del Señor, el verdadero, el genuino, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, en el sentido de estas discusiones vanas, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? De que si bien hay discusiones vanas e inútiles, e incluso a veces hay inquietudes y dudas bíblicas que yo puedo considerar básicas, absurdas. Digo, pero ¿cómo me pueden preguntar esto? A mí me ha pasado que a veces hay hermanas que me escriben y me dicen: hermano, tengo una duda con este versículo. Y yo leo el versículo y digo: pero esto no merece explicación, es tan sencillo, ¿cómo no lo va a entender? Pero el verdadero maestro tiene la paciencia para con aquella persona que eso que parece tan sencillo no lo entiende. Y uno tiene que tener la paciencia de explicarle al hermano, a la hermanita, eso que para mí es tan sencillo, pero para él a lo mejor no. Bueno, tener la paciencia de enseñarle, ¿no es cierto? Y guiarlo, ¿verdad? En ese sentido, dice: sino amable para con todos, apto para enseñar. Sufrido. ¿Qué quiere decir sufrido? El maestro bíblico, el verdadero ministro, como dice acá, el siervo del Señor, es sufrido. Es decir, dentro de el ejercicio de su ministerio, debe considerar y estar dispuesto o ser capaz de pasar malos momentos, ingratos, traiciones, puñaladas por la espalda, difamaciones. Debe estar dispuesto a pasar por esas experiencias. ¿No le pasó a Pablo cuando dice en 2 Timoteo 1:14, 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros? 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Hay traidores también, hay envidiosos también en la obra, y hay que soportar eso, porque eso son heridas, son puñaladas que uno recibe. Uy, si le contara historias, pero bueno. Dice después el versículo 25, que con mansedumbre, el buen maestro, buen siervo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, refiriéndose a los que están en una doctrina desviada.
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, es decir, que escuchen la voz del Espíritu Santo y abran los ojitos y se den cuenta que han estado en posiciones teológicas equivocadas. Para si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, es decir, la verdad tal cual es en Cristo Jesús, la verdad plena, correcta, el firme fundamento del cual se han desviado. Y que estas personas desviadas, dice el 26 y último, que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Yo creo que ya hemos avanzado del 14 al 26, que era la meta de hoy día. Hoy no hemos demorado mucho, 1 hora y media, pero yo creo que ha estado entretenido, ¿verdad? Quienes escuchen este tema, yo creo que se van a salir bien edificados. Espero en el Señor que sea así. Recuerden, esta transmisión por YouTube en vivo queda en oculto por la deficiencia en el sonido que tiene, por la señal. Y horas después, más ratito, yo voy a subir la versión óptima. El mismo tema completo, pero con un audio óptimo por YouTube. Así para aquellos que quieran repasar este tema otra vez. ¿Ok? Chicos, mañana miércoles no voy a hacer transmisión, ¿vale? No voy a hacer transmisión porque debo hacer algunas diligencias, debo salir, así que no me va a dar el tiempo para repasar. Yo repaso los temas antes de darlos, ¿ok? Así que mañana miércoles no hay transmisión. Estaríamos retomando, pero el jueves tengo que viajar. El jueves tengo que viajar. Bueno, le voy a estar avisando por Telegram, mejor a ver si mañana transmito y el jueves no, porque el jueves tengo que viajar. Bueno, voy a estar confirmando por Telegram, ¿les parece? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque hemos avanzado con esta cartita hermosa del apóstol Pablo a Timoteo. Gracias porque hemos aprendido cuál es el obrero aprobado por Dios. Gracias por estos consejos maravillosos que el apóstol Pablo nos ha dejado para esta generación. Esperando y rogando en ti que esta clase, esta serie de comentarios que estoy haciendo puedan calar hondo en la vida y el pensamiento de quienes lo escuchen. Ojalá que estos videos, estas transmisiones lleguen a los oídos que lo necesitan. Gracias, Padre, por permitirme tener alimento, salud, electricidad, señal de internet, para seguir sirviendo y trabajando a pesar de tantas dificultades. Gracias, Padre, por Mónica, por Miriancita, gracias por César, por tantos hermanitos que han escuchado este tema y lo escucharán. Quédate con nosotros, Señor, que la persona del Espíritu Santo nos acompañe en esta noche y nos dé un descanso en paz y tranquilo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, gracias por aquellos que me están apoyando, gracias a aquellos que se acuerdan de mí mes a mes y me permiten solventar mis gastos personales, luz, electricidad, internet, para poder seguir haciendo mi labor. Muchas gracias porque su apoyo es mi salario. Este es mi trabajo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.